llevamos pues un poquito más de un año ya con el Real Decreto, con el Real Decreto aterrizado, efectivamente, publicado, ya negociando medidas LGTBI en los convenios. ¿Cuál es un poco tu valoración de cómo la negociación de las medidas? ¿Qué es lo que te has encontrado tú en la mesa de negociación? A ver, yo en la mesa de negociación lo que me he encontrado es mucha desinformación, pero por parte de las empresas me lo esperaba, pero también por parte de las personas negociadoras, o sea, de los delegados y las delegadas que se sientan a negociar. Se les tiene que explicar, o sea, partiendo de la base de que te hablan de un plan LGTBI. Cuando dices un plan, pero de verdad, ¿os habéis leído la ley? Porque es que la ley no es un plan LGTBI. La ley es que reabráis vuestros convenios colectivos. Son medidas que tenéis que incluir en vuestros convenios. Estáis asimilando los planes de igualdad a un plan LGTBI. Que se os vaya de la cabeza. Y tienes que empezar tú allí a negociar, pero de una forma didáctica, tanto con la empresa como, ya digo, con las RLPTs de los centros de trabajo. Partiendo de esa base, luego tienes que, pues eso, empezar a explicarles las medidas que tenemos que incluir. Y todo es un problema. Cuando tienes datos y tienes un diagnóstico, porque tienes datos y hay un diagnóstico, y madre mía, tanto dato, me pierdo en datos. Cuando no tienes datos, también es un problema. Es que claro, sin datos, ¿cómo voy a hacer medidas? Perdonad, tenemos voluntad de negociar, tenemos voluntad de sentarnos, tenemos voluntad de defender a personas trabajadoras que de verdad en los centros de trabajo lo están pasando mal. Yo a lo mejor no me puedo meter en su ámbito familiar, no me puedo meter en un ámbito educativo, pero sí me puedo meter en el ámbito de trabajo. Entonces vamos a sentarnos y vamos a ser un poquito responsables y vamos a cumplir con la legalidad, porque es que esa es otra, es que es ley, es que se la están saltando. Y se lo están saltando muchas empresas. Yo normalmente normalmente no, siempre he negociado en empresas que tienen convenio propio, porque yo no me siento en mesas de convenios sectoriales, ni estatales, ni nada por el estilo. Pero en empresas de convenio propio sí, claro, es donde lo he negociado. Tienen voluntad, las acciones positivas las llevan muy mal, porque al final lo que te dicen es que me estoy dando privilegios. No son privilegios, son acciones positivas, que es completamente diferente. Entonces, ya digo, en principio lo que me he encontrado es eso. Ya, pero yo, así como curiosidad, para ellos, ¿qué es un privilegio? O sea, dentro de las medidas... Pues, por ejemplo, si yo en la terna, en un proceso de promoción, en una terna final, tengo que tener a una persona que sea del colectivo trans o LGTBI, para ellos eso es un privilegio. Porque no tendría por qué estar, porque tendrá que cumplir con los requisitos. No, es que si no te estoy diciendo que esa persona tenga que tener un graduado escolar frente a gente que tenga una carrera universitaria. Te estoy diciendo que a igualdad de condiciones se la tienes que dar a la persona del colectivo trans, LGTBI. Ya claro, pero es que como no puedo preguntar, perdona si ha ido alguien de tu empresa a decirte que quiere que se le cambien su tarjeta de las tarjetas de fichaje o en sus correos electrónicos, que ya no se quiere llamar de esta manera, se quiere llamar de la otra, sabes perfectamente a qué colectivo estoy perteneciendo. No nos queramos hacer tontos. O sea, es que al final te hacen trampas al solitario. Pues ese tipo de medidas de acción positiva. Vale, tú has tocado un tema importante y es la falta de conocimiento, que bueno, por las empresas evidentemente no lo esperamos, como la formación es una de las medidas. Las empresas no es que tengan falta de conocimiento, es que sean de los tontos, que bueno, se les da como interés también, sí. hay que decir. No, bueno, pero bueno, ahora como... Se les da muy bien. Como sí que es obligatoria la formación para todas las personas de la empresa, pues digo yo que un tiempito ya estarán todos más o menos formados, pero sí que nos debe interesar la falta de formación en la RLPT. Sí. Claro, desde las áreas, estaba aquí presente el área confederal, también está presente el área de Cantabria, el área de Canarias y el área de Madrid, por supuesto. Tenemos que intentar hacer entender a las delegadas y delegados lo importante que es que vengan aquí, porque ya digo,
la jornada que estamos realizando hoy es una jornada novedosa. Y hombre, no digo yo que deberíamos haberla hecho en el salón de actos, pero por lo menos llenarse el aula, ese que se debería haber llenado, cuando además José también me ha transmitido pues que desde otras comunidades autónomas incluso han visto el cartel y han dicho, oye, que queremos ir. O sea, pues vamos a ver. Muy importante. Para mí, la formación es básica en cualquier área, pero en esta más todavía. Lo que hemos estado diciendo, hace un año ha aterrizado el Real Decreto. Y yo, ya digo, no me he sentado en una, en dos, en tres, me he sentado en muchas. Y los delegados y las delegadas no tienen el conocimiento suficiente. Claro. Bueno, la hablamos a en ese organismo de aprobación del Comité de UGT Madrid, también del CONCE. Pero escucha, sí, también te digo otra cosa. Por parte de UGT tenemos esa obligatoriedad, ¿vale? Por parte de las empresas y la obligatoriedad. Pero también los delegados y las delegadas tienen su responsabilidad. Sí. Porque es que para eso hay un Real Decreto publicado en BOE. No, que lo puede leer. Sí, por eso te digo que hoy debería estar esto, por lo menos, llena esta aula, que tampoco es una aula enorme. Sí. Pero bueno, quizá también tenemos que darle una vuelta a ver la manera para que toda la información que se hace desde las áreas también se vaya bajando desde las federaciones, ahí que lleguen los delegados. O sea, te puede llegar algún delegado, alguna delegada que digas que yo quería, pero no me he enterado. Entonces, pues bueno, vamos, si hay que repensar las cosas, pues se repensarán, pero sí, evidentemente la responsabilidad es por todos los lados al final. Sí. Bueno. ¿Y cómo estáis afrontando, o cómo has afrontado tú por lo menos, las medidas que no son obligatorias, pero las medidas que UGT sí que quiere negociar? Y sobre todo, ¿cómo se plantea en una mesa de negociación cuando no aparece en el Real Decreto todo lo referente a la salud laboral? Sí. Pues, a ver, me baso en el propio convenio colectivo. O sea, el convenio colectivo tendrá que tener un área de salud laboral. La ley siempre son leyes de mínimos, tú siempre tienes que ir a máximos, o sea, la ley es lo básico que tienes que tener. Pero ¿y por qué no vamos a mejorar un convenio colectivo en su parte de salud laboral con el colectivo de LGTBI? Y no suelen poner pegas. Pero ¿qué serie de medidas se pueden pedir para mejorar un convenio en cuanto al colectivo LGTBI? O sea, en cuanto a la salud laboral. En cuanto a la salud laboral. Sí. El tema de vestuarios, tema de EPIs, tema de ropa de trabajo, encuestas psicosociales con preguntas específicas. Y en principio, bueno, cuando ya empezamos a hablar con el protocolo hay que instaurarlo, sí o sí, es que eso es necesario. Además, el protocolo tiene que tener unas características concretas, no puede ser o sea, hay muchas empresas que te dicen, bueno, si ya tengo el de acoso laboral, no, si es que ya tengo el de acoso por razón de sexo o sexual, pero es que no tiene nada que ver, ni uno ni otro, este es específico y tenemos que tener unos plazos. Tenemos que tener una comisión instructora reducida, la comisión instructora tiene que ser paritaria, que la RLPT siempre esté ahí. Sí. Entonces, no suelen poner, en ese sentido no suelen poner, a ver, con el tema, por ejemplo, vestuarios, suelen poner pegas. Todo lo que conlleve una inversión económica, al final tiene que... Pero, bueno. Bueno, pero estás invirtiendo en la salud de tu trabajadora, al final. Sí. A ver, yo siempre digo lo mismo. Ponte en la piel de la otra persona, empatiza con la persona que tienes enfrente. ¿A ti te gustaría sufrir eso? ¿Te gustaría cambiarte en un vestuario donde no estuvieras cómodo o donde todos los ojos se estuvieran poniendo encima tuya? Pues eso le está pasando a esa persona. Ya. Y claro, cuando les dices eso, como que, claro, tienen que agachar un poco la mirada y agachar la cabeza y bueno, venga. Pero no, a lo mejor no lo podemos hacer todo en el primer año, pero vamos a ir haciendo. Vale, perfecto. Es una negociación. Tampoco puede ser en el primer año lo cambias en todos los centros de trabajo, no sé qué. Pero bueno, vamos a darnos un plazo y vamos a ir viendo los cambios. Bueno,
Las delegadas como como Susana, como se sientan en una mesa de negociación, Sí. negocian todo esto y os dan trabajo a las personas que os dedicáis a la salud laboral. Sí, mucho. Digo, pues, ¿me quieres decir algo? Pues no, me gustaría más. No, pero por ejemplo, tal como lo está enfocando Esther, de las medidas que, por lo menos que ya, o me imagino que tu federación está pidiendo en las mesas de negociación, desde el punto de vista de la salud laboral, como que las verás bien, pero pues, si las ves viables, razonables, un poco... A ver, realmente las medidas que se proponen y las medidas de las que se están hablando es realmente lo que debería de ser unas medidas tras realizar una evaluación de riesgos dentro de la empresa. Es decir, aquí lo que se están hablando es de las medidas y lo que no se ha hecho ha sido una evaluación. ¿Vale? Entonces, claro, yo como técnica, pues, lo que tengo que decir es que para mí no existe prevención de riesgos laborales si no existe una evaluación. Todo lo que solemos decir los técnicos en prevención de riesgos laborales, las técnicas, sobre todo es todo aquello que no se evalúa y que no aparece en la evaluación, no existe. Entonces, si no está evaluación, existe... ¿Prevención? No, ya no solamente la prevención, ¿existe el problema? No. Entonces, claro, ahí viene el problema de todo esto real, para que nosotros como técnicos en prevención realmente podamos realizar una serie de medidas que vayan dirigidas a la real prevención, tenemos que poder evaluarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, los riesgos psicosociales en las empresas se evalúan a través de formas cuantitativas y cualitativas, pero sobre todo a través de los cuestionarios, esos famosos cuestionarios que nos lanzan a todos en las empresas, esos que tardan más de media hora en rellenarlos, que casi te tienen que formar para poder rellenar, y sobre todo el gran famoso cuestionario que es el FESICO, ¿no? el del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Este cuestionario lo que evalúa son realmente condiciones de trabajo, no va a evaluar una serie de cuestiones, ¿no? que hablen de las características personales de cada uno, de las personas que trabajan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se queda un poco cojo. Sí que es verdad que dentro de esos riesgos psicosociales se evalúan aspectos como pueden ser el acoso psicológico, ¿no? Si existe violencia dentro del trabajo, si existen o no otra serie de características, ¿no? Yo, por ejemplo, en muchas negociaciones vas a pasar el FESICO y te encuentras con que la empresa, pues un 1% o un 3 o un 4% de personas siente que hay violencia extrema en su puesto de trabajo. O sea, ya te está diciendo, es verdad que no por prevención de riesgo laboral, o sea, por prevención de riesgo laboral no, por protección de datos de las personas a las que se les encuesta no se le puede preguntar por su identidad sexual, pero es verdad que ya te está diciendo mucho de qué tipo de empresa es a la que te estás enfrentando, ¿no? Y qué tipo de empresa es aquella que dice que los trabajadores sienten que hay violencia extrema dentro de su organización. Entonces sí que es verdad que eso te puede empezar a dar datos. Este tipo de test se queda cojo, porque toda la prevención de riesgos laborales se queda coja. ¿Por qué? Porque en prevención de riesgos laborales no se habla de LGTBI, ni se habla de colectivos vulnerables, ni se habla de absolutamente nada en lo que tú luego puedas hacer una actuación como delegado de prevención. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando te sientas en una mesa de negociación, tú puedes argumentar, y sobre todo en ley de prevención de riesgos laborales, en prevención de riesgos laborales, cuando está todo tan tasadísimamente tasado en leyes, siempre los empresarios acuden, ¿eso qué ley me obliga? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas a la ley de prevención de riesgos laborales, ¿dónde agarro yo colectivo vulnerable? ¿Qué es lo que está pasando? Sí que es verdad que en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se habla de personas especialmente sensibles. Y yo creo que por ahí es por donde algunos han intentado, o algunos colectivos y algunas personas, como otras organizaciones sindicales, por qué no decirlo, comisiones obreras, ha intentado agarrar por ahí, ¿no? Hablar de colectivos vulnerables. Pero sí que es verdad que los trabajadores especialmente sensibles, si nosotros nos vamos al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los colectivos especialmente sensibles son aquellos que, por ejemplo, se habla que tengan alguna enfermedad, personas con enfermedades o con lesiones, personas mujeres embarazadas, personas con adaptaciones, necesidad de adaptación de puesto de trabajo. Se limitan a muy poquitos casos, o sea, es decir, personas con un riesgo específico y sobre todo físico.
no se habla casi absolutamente nada de salud mental. O sea, una persona que sí es verdad que tenga una enfermedad diagnosticada, es verdad que yo voy a tener que adaptarle su puesto de trabajo. Pero evidentemente aquí no estamos afrontando un tema de salud mental, estamos afrontando un tema de cómo soy y cómo me siento. Pero eso no está recogido en ningún sitio de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entonces, cuando tú hablas de colectivos vulnerables, ¿en qué parte de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se encuentra la definición colectivos vulnerables? Ninguna. Es verdad que la estrategia para la prevención de seguridad y salud en el trabajo de 2023-2027 ha intentado escribir colectivos vulnerables para intentar hacer como un guiño, ¿no?, a toda esta situación, pero ha vuelto a pasarnos exactamente lo mismo. Cuando tú vas al INS y describes que es un colectivo vulnerable, te vuelve a poner personas con necesidad de adaptación, mujeres embarazadas. Volvemos a quedarnos exactamente lo mismo y volvemos a dejar todo el tema de colectivos especialmente vulnerables, aquí yo lo diría así, o personas con características personales que tenemos que analizar y que tenemos que evaluar dentro de la empresa. ¿Qué es lo que pasa con la prevención de riesgos laborales? La prevención de riesgos laborales se está olvidando realmente de los riesgos psicosociales en las empresas y se olvida de una parte de sus trabajadores. Y entonces la ley nos está dejando desprotegidos, pero muy, 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 muy desprotegidos. Bueno, yo voy a soltar una reflexión para las dos, porque yo creo que bueno, es de vital importancia cuidar la salud de todas las trabajadoras y trabajadores de una empresa. Lo que pasa es que sí que creo que, bueno, con los datos que manejamos nosotros desde las encuestas que se han hecho en UGT y demás, es un tema muy complicado, porque tú, por ejemplo, has hablado de personas que perciben que en su puesto de trabajo hay una violencia extrema, pero es que no estamos hablando cómo se identifica la violencia que no es extrema, me refiero. Claro, José, por ejemplo, el compañero ha hablado de la segmentación forzosa del mercado laboral, o sea, de ya personas que están evitando ciertos sectores, pues porque se piensan que previamente se ven más vulnerables que en otro tipo de sectores, y sobre todo el fenómeno de la ocultación, ¿no? Como según nuestros datos, el 51% de las personas que están fuera del armario en sus ámbitos sociales y familiares vuelven al armario en el trabajo, sí. Provocando primero una pérdida de derechos consolidada, porque están renunciando a derechos pues solo por no visibilizarse, pues eso, derechos sobre todo que tengan que ver con la familia, con la conciliación, pues derechos de permisos por matrimonio o permisos por hospitalización, etc. Pero vamos, por otro lado, también el 20% de esas personas que se ocultan afirman que la disociación entre la vida laboral y la vida personal les provoca problemas de ansiedad y estrés. Y el 11% además afirma tener problemas físicos, sobre todo musculares. Claro, ¿cómo se detecta eso y cómo se incluye eso en una evaluación? A ver, hay un problema muy grave, y es que los riesgos psicosociales dentro de las evaluaciones de riesgos es el patito feo. Entonces, cuando tú, además, es que la ley no está bien construida, porque una evaluación de riesgos como tal tiene que tener todos los aspectos, todas las evaluaciones, la evaluación física, evaluación ergonómica y evaluación en riesgos psicosociales. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego se ha tenido que generar otra serie de forma de forzar, sobre todo a través de la inspección de trabajo, en la que sí que se haga específico una evaluación de riesgos psicosociales, porque en la inspección de trabajo, ¿qué es lo que en una nota técnica, no se llama así, pero bueno, en un criterio técnico, gracias, no me salía. En un criterio técnico, claro, ¿qué es lo que ha venido a argumentar? Oye, si no hacemos una encuesta cuantitativa, entonces no podemos tener resultados y por lo tanto, si no tenemos resultados, tal. Bastante que estamos consiguiendo eso y teniendo en cuenta que muchas veces en muchas empresas ni siquiera ven obligatorio tener que hacer esta evaluación de riesgos psicosociales pasando el FESICO o cualquiera que esté dentro de norma, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esto es el patito feo de absolutamente todo. Las empresas lo que tendrían que realizar es una especie de evaluación que se niegan a realizar. ¿Y por qué se niegan a realizarlo? Porque claro, cuando ellos te hablan de cuáles son los riesgos psicosociales, solamente te hablan de estrés. Es lo único que reconocen. Solo existe el estrés.
no hay más cosas. No, porque claro, lo que cada uno tenga su vida privada, yo no puedo llevarlo a la empresa, yo no puedo evaluarlo. Entonces, claro, que esa separación entre lo personal y lo laboral es imposible, no somos máquinas. O sea, yo de 8 a 3 no soy una persona o de 7 a 3 que me siento delante de un ordenador y dejo mi vida personal aparte. Entonces, claro, hacerlo entender eso a la parte de la patronal es muy complejo. Bueno, sí lo entienden, no les interesa, evidentemente. Es muy complejo y entonces se niegan a hacer una evaluación que no vaya más allá de este tipo de evaluaciones, ¿no? Porque precisamente les complica mucho la vida. Entonces, todo lo que sea en tu vida privada y fuera del trabajo no es problema mío. Ya. Entonces, estamos teniendo un problema y tenemos un problema serio que yo creo y espero que con la nueva ley de prevención de riesgos laborales sí que se vaya a solucionar, porque ahí sí que yo creo que veo puertas abiertas a que sí que empiecen a tener responsabilidad en las características personales de la gente. Claro, porque es que además todo esto que estamos hablando de la disociación de la vida personal y de la vida laboral no está siendo provocada por grandes violencias, o sea, porque claro, según los datos que manejamos, la violencia más estudiada con diferencia son los chistes y los rumores. Claro, los chistes en España, que a veces parecemos como el club de la comedia, o sea, tú dile a tu responsable que no sé quién está haciendo chistes sobre tu orientación sexual y el problema va a ser tuyo, que no tiene sentido del humor. Eso es. Entonces, claro, por eso también la importancia, cuando nosotros planteamos en la mesa de negociación, modificar el régimen disciplinario y que todo sea muy grave. Porque graves y muy graves. Claro, porque las violencias verbales son las que están provocando la ocultación, los problemas de ansiedad. Claro, es que al final esa violencia verbal es la gota malaya, o sea, no es que yo te pegue un puñetazo, no es que te pegue un empujón, es que hoy te hago el chistecito. Luego nos vamos a la cafetera y el chistecito no te lo hago a ti, pero se lo hago a él y sé que tú me estás escuchando. Y al final eso cala en la persona. Sí. Y al final, pues es eso, es como la gota malaya, o sea, te entra en la cabeza y empiezas a decir, pues ya no cuento, pues ya no digo, pues ya no me muevo, pues ya no hago, pues ya no sé qué, pues pido la carta y me voy. Porque no puedo estar aquí. Claro. Es muy complicado, es muy complicado. Todo lo que decía José, el parar el chiste, el parar el bulo, el plantarle cara. Yo tengo una experiencia además muy cercana de una compañera mía que ella se casó con un chico, se divorció, su pareja, una chica, y lo dijo. Y las compañeras del vestuario alrededor, ay, pero te has enterado, pero es que Maite, es que no sé, es que... Sí, ¿y qué? ¿Hay un problema? La misma Maite de hoy que la de ayer, que la hace una semana, que en la que te cambió el turno hace no sé cuánto más lo necesitaste. Entonces, ¿qué problema hay? Ya. Además, yo una vez en una conversación con Susana también... Hay que acabar con esos rumores y esos comentarios de mal gusto. También el hacer entender a las empresas que la LGTBI-fobia no solo es una cuestión del colectivo LGTBI. No. O sea, para empezar, porque bueno, el atentado a los derechos humanos debe ser una cuestión de todos, pero es que por otro lado también tenemos la discriminación por error o tenemos la discriminación por asociación, o sea, personas que son heterosexuales y heterosexuales pueden sufrir LGTBI-fobia igual que el resto de sus compañeras y de sus compañeros. Entonces, pues bueno, al final, cuando hablan de privilegios y tal, no, es que privilegio ninguno, que es para todas. Claro. Sí, pero bueno. Así como final, si queréis ir damos paso por si os queréis hacer alguna pregunta. Bueno, ya lo ha comentado Esther, bueno, de momento también la importancia de que exista el protocolo, que mientras no exista una evaluación de riesgos y demás, por lo menos que la gente sepa que si sufre cualquier tipo de violencia, de LGTBI-fobia, debería tener un protocolo en su empresa, que además es la única medida que se especifica en el artículo 15.1 de la ley, y que sepan que la empresa lo debe tener y que se puede abrir en cualquier momento. Y además, mi consejo es que no se mezcle, es decir, que no se tenga un solo protocolo para todo, sino que se tengan los 3 protocolos obligatorios que nos marca la ley. Que muchas empresas lo que te dicen es,
ay, ya, pero es que, qué pereza. Es que los trabajadores, es que las trabajadoras, es que luego no se enteran qué protocolo. ¿Qué pasa? ¿Que contratas tontos? O sea, vamos a ver, que una persona cuando está sufriendo una cosa no sabe qué tipo de protocolo tiene que abrir. O sea, son capaces de hacer edificios, son capaces de hacer no sé qué, y no van a saber distinguir qué tipo de protocolo. No, eso se ve que no. Bueno, Eso- pues, tienes razón. Vale, bueno, es que, no sé, nos tratan encima, nos tratan de eso, de que parece que nos chupamos el dedo y no sabemos decidir qué tenemos que hacer. Entonces yo aconsejaría los 3 protocolos siempre que tengáis que negociar. Yo simplemente, a ver, sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo, los protocolos tienen que ir diferenciados, no es lo mismo un protocolo de acoso laboral que un protocolo por razón de sexo o sexual y un protocolo LGTBI, son totalmente diferentes y se tienen que aplicar de formas totalmente diferentes. Además, emitirse, o sea, es decir, negociarse en ámbitos diferentes dentro de la negociación. Lo que pasa que, claro, a la empresa se lo venden como pack, en lo fácil, viene una empresa que te lo hace y te lo hace todo. El servicio de prevención te lo hace todo. Hasta te negocia el protocolo, el plan LGTBI, el plan de igualdad y te lo hago todo. Yo te lo hago todo. Casi todo, hasta todo el convenios, mundo. Entonces, claro, también han encontrado el negocio, No, pero no evidentemente, pero no se debería. No, se- no. La ley. Sí, ya, pero que lo. ¿Y el Real Decreto? Escucha, pero que está 9.000 euros, te lo digo yo. Que no, no, que esté, yo no te digo Sí, que no sí. esté, pero el Real Decreto te dice que todas las Entonces, medidas LGTBI tienen que ser negociadas yo, y consensuadas. para con que el es- Real Decreto. sí, totalmente de acuerdo. Ni convenio. Y totalmente porque es así el ley. Pero claro, es muy difícil hacerlo entender, ¿vale? Entonces, yo simplemente, si me dejáis, lo hago rápido. Al final me han dado consentimiento. Me han dado consentimiento porque voy a leer una parte de la nueva ley de prevención de riesgos laborales que está negociando el Confederal, que está negociando Patricia, la responsable, ¿no?, de salud laboral confederal, junto con José de las Morenas, y os voy a leer una cosa que creo que va a ser muy importante y que va a cambiar muchas cosas dentro de la ley de prevención, y que vamos a ver la diferencia entre lo que es la base que ha puesto los planes de igualdad. Han puesto una base de unas medidas, y yo creo que la prevención de riesgos laborales va a poner el techo, ¿vale? Porque dice, se entenderá como por característica personal cualquier condición o circunstancia física, psíquica, biológica o cualquier clase que pueda provocar una exposición distinta a riesgos laborales y que pueda colocar a la persona trabajadora en una situación de mayor vulnerabilidad, entre otras la discapacidad, la orientación o identidad sexual, la expresión de género y las características sexuales o la edad. ¿Eso a qué nos abre pie? Eso nos abre pie a que en el artículo 14 de la misma ley, derecho a la protección frente a los riesgos laborales, ya se hable de característica personal como algo que hay que evaluar. O sea, es decir, la evaluación de riesgos laborales dentro de la empresa lo que va a hacer es tener que tener en cuenta las características personales de todas las personas que trabajen para mí. O sea, no se pueden aislar de su vida personal, ¿vale? Claro, esto sabemos el problema que nos va a traer un problema, y nos va a traer un problema grande, porque evidentemente una de las cosas que nos van a decir es, yo con el físico no puedo, pero ya tenemos las medidas del plan. Realmente las tenemos, no tenemos que hacer que nadie tenga que decir si es de una manera o es de otra. No tenemos que hacerlo, no tenemos que obligar a nadie. Es decir, las medidas existen, el plan existe, el plan se tiene que llevar dentro de las evaluaciones de riesgos psicosociales. ¿Que habrá que evaluar? Lo más seguro que habría que evaluar, pero dentro de la evaluación de riesgos psicosociales, dentro de la evaluación de riesgos como tal, tiene que aparecer. Y luego también no solamente modifica la ley de prevención de riesgos laborales, sino también que modifica el Real Decreto de Servicios de Prevención, y dice muy claro en el artículo 1 de integración de la actividad preventiva de la empresa que en el artículo 1.bis todas las perspectivas de género como de edad y cualquier característica personal que sitúe a la persona trabajadora en exposición de desigualdad a los riesgos laborales deberán integrarse en el conjunto de las actuaciones. Esto ya no nos deja lugar a dudas. Es decir, la prevención de riesgos laborales tiene que actuar ante los colectivos vulnerables, y ya deja muy claro cuáles son los colectivos vulnerables.